Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro más de los lunes. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse, gracias por seguir a nuestros patrocinadores, gracias una vez más por esta cita maravillosa que siempre va en pos de la nutrición. Usted está en la charla de los lunes. Hoy el tema, el límite entre el vivir y el sobrevivir. Las charlas de los lunes son una presentación de Grupo Cauchos, Bodega Otazu, Cicles, Oilven, Embutidos Mallorca, Golden Brook, Arco Iris Laboratorio. Mis queridos amigos, aquí llegamos otro lunes más. Hoy voy a hablar de un tema que en mucho reitera, que en mucho ayuda, porque precisamente yo creo que salir de ese límite, a veces impalpable, pero altamente importante, entre lo que se sobrevive y lo que se vive, es importante. Y vamos a definirlo de una vez para no entrar en cosas que no son. Vivimos cuando estamos en el amor. Vivimos cuando podemos ver desde el amor. Vivimos cuando podemos elevar la mirada desde el amor. Sobrevivimos cuando estamos sumergidos en el miedo. Miedo, imaginemos que son dos orillas, como lo he explicado otras veces, que en muchas oportunidades hay que transitar. Adversidad, que será un tema que les tengo pendiente, evidentemente vamos a tener siempre. Adversidades, palos que se ponen en la rueda del hámster y que nos detienen la rueda. Sobre eso no tenemos control. Eso existe en el vivir. Ahora, ¿desde dónde lo voy a trajinar? ¿Cómo lo voy a transitar? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a vivir? Es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Cómo yo llevo ese barquito chiquito en medio de tormentas hasta la costa del amor, es de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestra idea del sobrevivir y cuál es nuestra idea del vivir. Como idea fundamental. Porque hay una idea de repente de que el vivir tiene que ver con siempre estar alegre, No va por ahí. Vivir tiene que ver con estar apegado a un estado de solvencia que yo he construido, que nadie nace con él, sino que lo voy construyendo cuando yo soy capaz de detenerme y cuando soy capaz de elevar mi mirada. Hemos hablado en otros videos de la mirada. La mirada marca la conciencia. Cuando se habla de conciencia elevada, conciencia no elevada, está muy bajo a nivel de conciencia, hay que subir el nivel de la conciencia, estamos hablando de una mirada al acontecer, al vivir, al estar. Esa mirada, y lo he dicho con el mismo ejemplo siempre porque me parece que los ejemplos didácticos hay que siempre venir sobre ellos. Si vivimos todos en un edificio, va a depender en mucho en qué nivel del edificio estamos. Si usted vive en un semisótano, todo lo que ocurra fuera del edificio, imaginando que el edificio es la vida, ¿ok? Lo que ocurra fuera del edificio, usted va a tener mirada sobre eso. Ocurrió el choque de dos carros, de dos vehículos, fuera del edificio. El del semisótano se va a enterar, oyó el ruido, oye la algarabía, no sabe muy bien de qué se trata, sale a buscar qué es lo que sucede, porque la mirada de él no alcanza para poder percibir lo que está pasando. Cuando la mirada es desde la planta baja, mi mirada es solamente el hecho. Veo y me concentro en el hecho. Dos carros hicieron coalición, y ahí hay una situación particular donde hay gente enfadada, donde hay gente herida, donde hay gente X.
Eso es lo que ve la planta baja. El segundo piso, por hablarles ya de una escala, puede ver un poco más, porque el segundo piso ve la calle completa y se puede dar cuenta de qué se trató esto. Porque ve las marcas del carro, porque ve las marcas del caucho, porque ve el contexto un poco más amplio. Pero si nos vamos al piso quinto, ahí vemos no solo la calle, ahí vemos la calle, vemos las calles aledañas y ahí vamos teniendo una visión global de la situación. Porque la única realidad no es la colisión de los carros. La realidad involucra e invoca a todo lo que rodea. Pero si nos vamos al penthouse, el penthouse además va a ver todos los alrededores y de alguna manera va a entender entonces que esto sucede en un minúsculo estado, en un minúsculo espacio y todo lo demás transita y fluye con normalidad. Y eso le da al que está en el penthouse una mirada totalmente distinta que el resto de los pisos bajos. Esa mirada determina mucho no solo el cómo yo voy a ver ni cómo voy a describir lo que pasa, sino cómo eso me va a afectar a mí como ser humano. En el momento del hecho, voy a llevarlo a otros ejemplos, en el momento del hecho mismo, se me acaba de morir un familiar, me acaban de decir que no me quieren más, me acaban de botar del trabajo, acabo de perder un dinero, me acaban de traicionar, cualquiera de esas cosas, entra en el shock, seguramente de una parte de planta baja que todos tenemos todavía, o de semisótano. Y precisamente ese arte del detenerse, que en ese momento me va a hacer ver solo eso, porque a lo mejor mi carro está involucrado, porque un vecino que quiero puede estar involucrado, porque cualquiera de estas cosas puede estar involucrado, hace que yo me detenga, haga catarsis. Es absolutamente válido hacer catarsis. Y catarsis es llorar, ponerme bravo, angustiarme, entrar en casi en una parálisis, que todo eso lo da el miedo. Es decir, que es natural que puedas estar en el miedo. Es propio del vivir estar en el miedo a veces. El miedo tiene varias versiones, hay versiones que son muy propias de la vida como tal. Ahora, cuando yo me estanco, cuando yo me paralizo y cuando solo puedo ver esa situación, yo me voy a invalidar en torno a la situación. Y toda mi realidad, todo mi hecho milagroso se va a estancar en el me votaron, en el me traicionaron, en el me dejaron de querer, en el se me fue un ser amado. Y eso va a darle la espalda a todo un mundo de cosas que siguen acaeciendo allí. Después de un huracán, los países que sufren de huracanes, tú puedes salir a ver los destrozos del huracán, porque son evidentes. Pero una mirada mayor te tiene que dar además los matices de lo que quedó en pie, de lo que subsiste, de lo que aún existe. Y ahí empezamos a entrar en un equilibrio maravilloso que inclusive te da la posibilidad de inclusive agradecer. Y cuando el agradecimiento entra, el barco está llegando a un puerto donde podemos ver qué hacemos con todo esto. Cuando usted ve gente desesperada, y usted debe haber estado en algún tipo de desesperación, producto de las adversidades que les digo son humanas y son parte de la vida, y usted ve esa gente sumida en ese hecho, esa gente olvida todo lo demás, que también paralelamente coexiste con aquello. ¿Por qué? Porque no tiene visión, porque no tiene mirada. Entonces se le olvida que estoy vivo y estar vivo te da nada más y nada menos que la posibilidad de moverte, de movilizarte, de encontrar bastiones, de agarrarte a ciertas cosas. Y eso no te quita el problema y el dolor,
pero sí lo lleva a un contexto, óyeme bien, lo lleva a un contexto mayor. Y en ese contexto mayor, entonces es cuando el ser humano puede lidiar con eso a través de una palabra que también he repetido mucho que se llama la aceptación. Y ya ahí estás entrando en el ámbito del amor. Porque en el amor hay aceptación, pero en el miedo hay resignación. Y la resignación es se apagó la luz, no hay nada que hacer y siempre hay cosas que hacer mientras haya vida en ti. Porque el centro de la vida y el centro del mundo eres tú. Por lo tanto, ese individuo que solo ve ese hecho se queda en la sobrevivencia, porque además su mirada no alcanza sino para ver los hechos que acaecen. Y tú eres mucho más que un hecho. Por lo tanto, cuando tú vas a una empresa, por ejemplo, una empresa, y encuentras, si tú les preguntas a ellos por qué están tan deprimidos, van a sobrar las manos que se alzan y te van cada uno a echar un cuento válido, un cuento real, un cuento importante, un cuento conmovedor. Y todo eso es válido, pero no aporta nada al vivir. Se queda dando vueltas como si te quedaras pegado en un pantano en el miedo. Porque no hay mirada. Por eso tú ves que cuando se le acerca a alguien con un poco más de conciencia, le dice, espérate, lo que te pasó es muy lamentable y es válido sentirse triste, pero no te puedes olvidar de que estás vivo, de que estás más sano que enfermo, de que tienes un plato de comida que te espera, de que tienes gente que te quiere, de que puedes amar y ser amado, de que puede surgir en algún momento situaciones que te salven. Cuando te olvidas de eso, entras en un espacio de sobrevivencia que por supuesto lo que te agarra es la queja, que no está mal en un momento de catarsis, pero que no puede ser el móvil que te lleve a ninguna parte, porque eso no te va a llevar a ninguna parte. Eso es rodar sobre el mismo fango. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Por eso hay un espacio que es el espacio que yo llamo de remar, ese remar hasta el amor, es lo que implica. Por eso, en muchas cosas filosóficas, inclusive religiosas, hay expresiones como que te sea leve. Y eso a mí me encanta esa frase. Cuando le puedes decir a alguien, hermano, siento mucho por lo que estás pasando y lo único que espero es que te sea leve. Lo que te estoy diciendo es, eso que te está pasando es importante, eso que te está pasando yo sé que duele, eso que te está pasando marca un quiebre en tu vida importante, pero no te olvides nunca del resto de los elementos que están alrededor tuyo. El huracán a lo mejor te quebró una rama como árbol, o dos o tres, o cuatro o cinco, pero tus raíces y tu tallo y tu tronco está allí. Entonces no te quedes en las ramas que se cayeron, porque esa mirada a las ramas que se cayeron, lo único que van a hacer es paralizarte. Y al paralizarte, hay una cosa que empieza a sobrevivir. Porque es una cosa que se olvida de todo, se olvida del milagro, se olvida de quién es y se olvida de la vida. Quizás tú dirás, claro, Carlos, decirlo es muy fácil, pero vivirlo no. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando esto se hace un esquema, como cuando tú tienes una fiebre altísima y te asustas, porque esa fiebre altísima puede implicar que tengas COVID, puede implicar que tengas una infección, puede implicar que tengas el principio de cualquier cosa, porque la fiebre es una alarma muy, muy escandalosa del cuerpo. Si te quedas allí, no vas a poder atinar a lo que implica eso. Oye, tengo fiebre, déjame tomarme un antipirético, déjame llamar a un médico amigo, déjame ver qué puedo hacer contra esto. Si te quedas en la fiebre como tal, en lo mal que te sientes y en todo el juego mental que hay allí, porque estás en el miedo
Y el miedo es activar todo un juego mental de esto debe ser cáncer, esto debe ser tal cosa, esto debe ser lo otro, esto es COVID, voy a infectar a los que me rodean, voy a esto, voy a lo... Y ahí, por ahí te vas en un declive de vida que te va a paralizar. Cuando entendemos que la vida sigue porque hay espacios de la vida que hay que verlos, es cuando existe una posibilidad enorme. Y esto hay que aprenderlo. Que yo me pregunte desde dónde lo voy a mirar, me da la posibilidad de aceptar lo que está pasando y encontrar en lo que está pasando la posibilidad de activarme en torno a eso, en el agradecimiento profundo de todo lo demás que tengo, de todo el resto de las cosas que tengo. Eso a lo mejor toma un tiempo, pero tiene que ser un tiempo rápido. Repito, si yo a una empresa le pregunto, señores, ¿por qué está tan deprimido el ambiente? ¿Por qué todo el mundo está tan quejoso? ¿Por qué todo el mundo ha bajado su productividad? Van a sobrar cuentos, van a sobrar historias, van a sobrar cosas legítimas. Pero ahí hay que advertir una cosa que es una clave. Una cosa es tener problemas y otra cosa es paralizarnos por los problemas y deprimirnos. Y eso tiene que ver con una actitud, eso tiene que ver con una fórmula de conciencia que te permite poner las cosas en su justo lugar. Y eso te lo da el amor, eso no te lo da el miedo. Por lo tanto, ese remo hay que hacerlo. Entonces, va a depender de con qué personas te rodeas cuando estás en eso, a qué personas acudes, qué personas te respaldan, qué pensamientos, y aquí voy con otra cosa fundamental. Ante un problema, yo siempre tengo, esto no es mío, además es del psicólogo James, que él dice, ante una caída o ante un tropiezo en la vida, lo primero que tienes que vigilar es qué diálogo interno tienes en ese momento, qué diálogo tienes contigo. Porque si el diálogo es se acabó todo, lo hiciste muy mal, como todo en la vida se pudrió, seguramente no caes en un hueco del cual te puedes parar y seguir, sino que caes en una tumba donde algo de ti muere. Por eso hablamos de sobrevivencia. La gente sobrevive cuando se aferra a un pudo haber sido de otra manera. Sí, pudo haber sido de otra manera, pero no fue de otra manera. Volvemos a pelearnos con la vida. En la vida no, lo que ocurra, no, claro que importa. Pero el problema es qué voy a hacer con esto. Por eso ir haciendo las preguntas adecuadas, ir generando los pensamientos adecuados, ir generando las influencias del externo adecuadas, son lo que te permite sobrevivir, salir adelante, poder alcanzar otro espacio de ti. Y eso tiene que ver con ese remar, repito, de esa isla del miedo, que es nuestra primera estación, a la isla del amor. ¿Dónde está el amor aquí? ¿Qué haría el amor con esto? Ya pasó la tormenta, ya pasó el huracán, se me llevó el techo de la casa. Ok, qué duro, qué triste, lo he llorado, pero como un niño. Pero ahora estoy vivo, mi familia está sana, lo que falta es el techo. Me voy a poner manos a la obra en torno al techo, con mi tristeza, con mi pesar, con mi rabia, pero ya no son emociones que paralizan, son emociones que inclusive te activan. Y a partir de eso, entonces, bajamos la cabeza, nos arrodillamos, pedimos ayuda, tanto a lo invisible como a lo visible. Y ahí empieza algo a movilizarse en torno a eso. Por eso he hablado, por ahí está un programa de radio,
un podcast sobre dos fases fundamentales en el vivir. Revisar y o proyectar. Revisar tiene que ver con quedarme conmigo. Es que no tenemos práctica cultural de esto y hay que aprenderlo. Quedarme conmigo es, espérate, déjame ver qué hay de verdad, qué hay en mí, qué está pasando en mí, cómo lo estoy viendo, con qué tamaño lo estoy viendo. Yo siempre cuento algo que también he repetido en otras charlas, pero que fue un paciente que me llegó, además, hombre, venía del interior a hacer vida en Caracas, había peleado con su familia, vivía en Caracas y encontró un sitio, y en ese sitio que encontró, de pronto en la noche, por ruidos, él descubrió que había animales. Y esos animalitos o animalotes eran ratones. Ese sitio tenía ratones. Y a partir de descubrir que ese sitio tenía ratones, él dejó de poder dormir, él dejó de querer llegar a la casa, él dejó de activarse en torno a construir de ese espacio un hogar. Y él fue a mi consulta. Cuando él fue a mi consulta, me expresó su malestar, cosa que yo inmediatamente empaticé con él porque debe ser muy fuerte tener ratones. Yo alguna vez he tenido, se me ha colado un ratón y es molesto, te genera una serie de malestares, porque es una invasión, porque lo sientes, etcétera. Porque además piensa, va a parir y va a tener más ratones y deben haber más de uno, y ahí se te va la vida. Pero fue muy interesante porque en ese momento, cuando él dice, cónchale, yo tanto sacrificio que he hecho, tanto que he hecho, y ahora vivir en un sitio de ratones, yo le digo, esos ratones que tienes en tu casa, ¿los has visto? No, los oigo. Los oigo inclusive caminar. Y le pregunté a la dueña y me dices, bueno, sí, mira, inevitablemente hay unos ratones que yo no he podido exterminar. Y yo le hice una pregunta a él. ¿Que de verdad lo salvó? No porque lo haya hecho yo, por Dios. Y le saqué una engrapadora, le saqué una cajita de clips y le saqué una gomita de borrar que tenía en mi escritorio. Y le dije, ¿de qué tamaño te imaginas el ratón? Y él lo primero que atinó fue la engrapadora. Y le dije, no. Lo que me estás hablando es de una rata grande, de un padrote. Y dijo, bueno, será del tamaño de la caja de clips. No. El ratón tiene el tamaño, un ratón tiene el tamaño de la goma de borrar. Por eso es tan difícil de exterminar. De ahí lo saqué entonces de pensar, porque él decía, ahí deben haber ratas enormes. No, los ratones y las ratas son dos especies distintas. Donde hay ratones no necesariamente hay ratas. Y donde hay ratas no necesariamente hay ratones. Los ratones no son hijos de la rata. Miren, la cara de ese hombre, muchacho, se transformó. Y él salió y me dijo, tengo que volver. Le dije, no, ya no tienes que volver. Tú vuelves si quieres a trabajar otras cosas de tu vida. Pero ya lo que te hizo venir aquí ya se acabó. ¿Por qué? Porque pusiste en el propio concepto, cambié la mirada. Cambié la mirada hacia algo que tenía un mes que no lo dejaba dormir. Lo único que te agradezco es que por mensaje de texto me envíes cómo estás durmiendo. Y me dijo de lo mejor, y me dijo que había encontrado a partir de eso, se movilizó y encontró no sé qué método para sacar los ratones, etc. Hasta un gato le regaló la señora de la casa. Esto tiene que ver con eso. Por lo tanto, aquí hay otra cosa que es importante ver, que como les decía un podcast. Una cosa es revisar y otra cosa es proyectar. Los seres humanos somos muy proyectivos, porque la proyección funciona como una defensa. Pero la proyección pone culpables.
Para él era fácil imaginar los culpables de su insomnio. Unos animales enormes que transitan por la casa y que en cualquier momento lo atacan, porque así me lo describió. No me lo dijo enormes, pero unos animales que transitan por la casa y yo estoy aterrado de que un día se me monten en la cama y me ataquen. Es que esa señora no, debe ser que no tiene higiene. Son malvivientes. Él estaba proyectando. ¿Y qué es proyectar? Cuando a mi problema le busco culpables, responsables. Cuando yo le busco culpables a mi problema, yo de alguna manera, el problema se aminora porque pongo la visión afuera, pero afuera no hay nada. Afuera no está el problema. Imagen típica. Estoy en el cine, sobre todo el cine cuando había proyección, porque hoy en día los cines no son de proyección, sino que son digitales. Pero bueno, cuando había proyector y yo estaba en el cine, de repente había una mosquita o una mariposita o un grillito que se colaba en la imagen y me distraía. En ese momento, si tú agarras un palo y te vas para la pantalla y le caes a palazo a la mariposita, lo más probable es que rompas la pantalla. La mariposita va a seguir allí porque la mariposita no está allí. La mariposita está en el proyector. ¿Y quién es el proyector? Tú. Y esto, es decir, cuando tú cambias el revisar que está en el lado del amor y lo llevas al proyectar que está en el lado del miedo, tú te distraes. Por eso es un mecanismo de defensa. Porque es un distractor que te permite poner en algo que a lo mejor te da dolor o que te da miedo, ponerlo en la rabia hacia el otro. Y esa rabia te distrae. Pero de allí no hay ninguna posibilidad de evolución del problema como tal. Ahí lo que haces es dar vueltas sobre lo mismo. El problema va a seguir exactamente igual. Por lo tanto, ni tú avanzas, ni tú evolucionas, ni tú absolutamente, sino que te quedas en un círculo cerrado donde lo más probable es que no haya ningún tipo de cambio. Ninguno. O si hay un cambio, es un cambio de que lo hiciste en 10 kilómetros cuando lo pudiste hacer en 10 metros. Te lo voy a tratar de explicar de otra manera. Cuando yo te digo a ti, y me lo has oído mucho, que toda cosa que te irrita no tiene que ver con la cosa, sino contigo. Todo aquello que te irrite, personas, cosas, actitudes, noticias que te irriten, no tiene que ver con lo que te irrita, sino que tiene que ver contigo. A la gente le da rabia y me contradice que eso no es así. Pues sí, te lo voy a poner por ejemplo. Dos muchachas, 25 años, llegan a una reunión de amigos y tal y qué sé yo. Y en esa reunión hay una señora que se ve que es familiar del dueño de la casa, que sale vestida muy provocativamente, feamente, medio rascada, y empieza, tú sabes, a llamar la atención. Hay una chica de ellas que la ve, le da risa, pero nada que ver, no hay problema. Hasta se hace amiga de la señora y se pone a hablar con ella. Hay otra, la misma edad, estudian en la misma universidad, tienen la misma crianza más o menos, pero hay otra que se irrita y le dice, estoy harta, me quiero ir, no soporto a estas viejas, La misma imagen, la misma persona generó en las dos cosas distintas. En una generó información. Hay una señora vestida muy particular, alicorada, que entró en la fiesta a querer llamar la atención. Punto. Y yo traté de hablar con ella porque no tengo problema. Y la otra, en las mismas condiciones, se irritó con la señora. Una lo tomó como información y a otra, esa persona le está diciendo algo. Esa imagen le está diciendo algo. Y si no lo revisas, lo que haces es proyectarlo. Hay una cosa en esa señora, el desparpajo, la falta de respeto,
que de alguna manera toca una herida tuya. Y que es importante que lo veas, porque a lo mejor te recuerda a tu madre en alguna etapa de su vida, porque a lo mejor te recuerda a una tía que fue execrada de la familia, porque a lo mejor te recuerda a una jefa tuya que te hizo la vida imposible, porque a lo mejor te recuerda a un aspecto tuyo que de alguna manera se moviliza en torno a eso. Cuando estás en la proyección, tú estás evitando y tú estás luchando porque la gente no sea así. Y eso no está en tu control. Por lo tanto, pones una fuerza y pones una energía que la vas a perder, desperdiciada. Pero lo importante de ver allí es qué te está diciendo esa señora que logró alterarte tanto. Yo lo vivo mucho, mucho, mucho en las conferencias. Y me imagino que en los programas también, pero en las conferencias yo lo veo muy claro. De repente en la conferencia a la gente le encantó y hubo una cosa maravillosa y se generó una cosa, pero puede haber uno, y me lo escribe además. Y esa persona que me lo escribe, perdonen el término, vomita en ese mensaje. No me gustó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, yo inmediatamente hago el insight. No es agradable que te digan que tu conferencia no gustó. No está claro. Pero bueno, cuando tú lees, ahí es donde te tienes que detener. Tú no puedes pasar por ahí desde, y este gafo o esta gafa que me están diciendo. No. Tú tienes que pasar allí por otro tamiz. ¿Saben lo que es el tamizado? ¿No? El tamizado es por donde pasas el puré, por esa suerte de colador que pasas el puré para que el puré quede sedoso. Sí, tú tienes que pasar esa experiencia por otro tamizado. Y es cuando veas, si este individuo, hombre o mujer, se tomó el tiempo, uno, de seguirme, luego de buscar el tiempo para expresar toda una cantidad de críticas, además de forma grosera y de forma pasada de tono, porque puede haber alguien que te diga, Carlos, chévere, yo siempre te veo, esta vez no me gustó, no me tocó nada. Ah, bueno, está bien. Eso es parte de... Pero cuando tú ves que hay un largo texto, tú dices, no, a esta persona logré tocarle teclas muy incómodas y ahora está proyectando. Si el culpable de yo estar y de yo sentirme como me siento, eres tú. Entonces me da pena porque en lugar de revisar, y eso se lo vamos a ver. Si le llego a conquistar, si le llego a contestar, es decir, si no hubo grosería o falta de respeto, donde ahí sí yo no entro. Pero cuando hay una cosa mediana, le digo, hey, revisa, ¿qué de todo lo que dije logró tocar de manera significativa tu ser para que entonces lo revises y lo pongas en orden? Porque tú y yo no somos amigos o amigas. Es decir, tú y yo no somos amigos, tú y yo no frecuentamos, tú y yo no va a pasar nada. Que tú me quieras o no, no determina nada. Porque uno puede querer más a uno que a otro. En lo que sí determina es que tú pagaste una entrada para lograr reflexionar cosas y hubo algo que te tocó y lo estás proyectando en lugar de revisándolo. Y ahí sales del sobrevivir y remas, y llegas a la otra orilla, que es el vivir. Es simple, pero a la vez es muy complejo. Entonces, todo hecho humano me tiene que poner a mí en ese límite. Epa, espérate un momentico, aquí hay algo que me irritó, aquí hay algo que me removió, aquí hay algo que me hizo sentir mal. Eso no lo voy a buscar en quien me lo detonó, eso lo voy a buscar en mí. Hay gente que te dice cosas que a ti hasta gracia te dan. Hay gente que te dice otras que además te las dice en el mismo tono, te las dice, pero te remueve. Ahí está. Ahí está. Ese es el punto focal. Por lo tanto, estamos hablando de una práctica para la vida, que tiene que ver con mirada, tiene que ver con aceptación, tiene que ver con detenernos y tiene que ver con revisar en lugar de proyectar. Y ahí lo vas a lograr. Tienes una vida para hacerlo. No hay apuro, pero hay que hacerlo. Porque si no seguimos viendo
todo afuera y seguimos esta oración o esta plegaria altamente tóxica y sin duda. ¿Que la persona es grosera? Sí. ¿Que la persona es tóxica? Sí. Pero hay gente que esa persona tóxica le pasa por encima y hay gente que esa persona tóxica le remueve cosas. Eso que te remueve es lo que hay que revisar. Porque si no, además le estás dando todo el poder de tu sentirte bien a una persona que ni siquiera te conoce, que además no está ni siquiera interesada en ti, que además te la vas a encontrar y va a seguir haciendo lo mismo, porque esa persona es dueña de sus actos. ¿Y te parece eso justo? Estás en la sobrevivencia. Absolutamente. Amigos, voy a hacer una brevísima pausa porque voy a hablar de nuestros anunciantes, de nuestros patrocinadores, que gracias a ellos tú puedes ver esta charla gratis las veces que quieras, a enviársela a quien tú quieras, hacer todo porque ellos se encargan de los gastos. Yo les doy publicidad y tú, para hacer la cadena y cerrar el ciclo, ¿cómo vas a hacer? Síguelos, úsalos, utilízalos cuando necesites porque son de primera calidad. Hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Más de 32 productos, 30 años en el mercado. Y tenemos un catálogo para servirte, para servirle a tu salud, sin ninguna reacción contraria, sin ningún efecto secundario, porque es la naturaleza envasada. Y tenemos la calidad y el prestigio que nos dan 30 años en el mercado. Está de venta en todas las farmacias y tiendas naturistas. ¿Quieres conocer su catálogo? www.arcoirisnatural.com. ¿Quieres conocer más de ello? @Arcoíris Laboratorio. Y hablemos ahora de Embutidos Mallorca, porque Embutidos Mallorca tiene una gran gama de embutidos que se trabajan básicamente con el método español, por eso tienen ese sabor tan particular, que si conoces España es como estar sentado en una tasca española, disfrutando de ese jamón, de esa salchicha, de esos salchichones, de todas esas maravillas que hace. Ahora viene el cordero por ahí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de nuestros productos tiene gluten porque pensamos en ti, porque nos interesa que tú estés bien. No tiene gluten ninguno de los productos. Y además tenemos una línea light, que además nos enorgullece mucho porque no es light por un sello que le ponemos. Es light porque verdaderamente está cuidado en que todos los niveles de sal y de sodio sean bajos. Y sean bajos para que tú no te perjudiques. Así que no tienen gluten, tenemos una línea light, tenemos unos sabores deliciosos. Así que pide Mallorca. Pide Mallorca. Pensamos en ti. Piensa en nosotros. @Embutido Mallorca. Seguimos hablando de cosas saludables y hablemos del aceite de coco. Ya tú conoces las ventajas del aceite de coco. El aceite de coco no se degrada a altas temperaturas. Pero bueno, Carlos, comer aceite de coco, mírate, freír todo con aceite de coco o cocinar todo con aceite de coco es darle sabor a coco a todo y la casa impregnada en coco. No, claro, yo te entiendo. Pero tenemos Golden Brew. Golden Brew es un aceite elaborado para cocinar, 100% natural, 100% vegano. No tiene ningún tipo de aditivos. Además de eso, es refinado al frío para no perder nutrientes. No tiene gluten, no tiene colesterol. Es de los pocos aceites que no se degrada, de los poquísimos. El aguacate y el de coco. Por lo tanto, no se va a tus arterias. Y eso te da un amplio espectro para poder cocinar. Así que ya sabes, se llama Golden Brew. Si quieres saber dónde lo venden, que es una pregunta frecuente de todos, @Golden Brew, BZLA, ahí están los sitios donde lo puedes conseguir. Tú te mereces un aceite de esta calidad. Golden Brew, aceite de coco 100% natural. Grupo Caucho, si tienes un vehículo automotor, evidentemente tener un sitio de referencia, un sitio donde cualquier ruido que le sienta, cualquier particular falla del electroauto, cualquier problema de cauchos, cualquier problema de tren delantero, cualquier problema de tubo de escape, cualquiera de esas situaciones de batería, tienes un sitio de referencia donde te van a atender bien, donde lo que hacen lo hacen con calidad y si no lo tienen te lo van a decir, mire señora, señor, aquí no atendemos eso. Y la ventaja es que no tienes que estar rodando por cualquier ciudad buscando donde hay quien te atienda y además esperando horas porque está full. No, tenemos un call center. A través de @Grupo Caucho vas al call center y te van a preguntar cuál es el más cerca de usted, a cuál quiere ir, qué falla tiene el carro, si podemos repararla y a la hora que vas a ir y te van a atender. Porque entendemos que tú mandas. Eso lo sabemos, estamos clarísimos. Y cualquier cosa, estamos en Ciudad Bolívar, estamos en Puerto Ordaz, estamos en
Maturín, estamos en Estado Anzoátegui, estamos en Miranda y por supuesto en Caracas abrimos tiendas constantemente. Grupo Cauchos, @Grupo Cauchos. Bodega Otazu, no te des dolores de cabeza por escoger un buen vino. No, ya conoces Grupo Bodega Otazu. Una bodega situada en Pamplona, al norte de Europa. Es una bodega multipremiada. Puedes ver todos los premios en @Otazu Venezuela. De todos nuestros vinos con una amplia gama alta, complejos, llenos de barrica, maravilloso. Una gama media, que es la que normalmente utilizamos, que son vinos riquísimos, Premium Cuvée, Chardonnay, Rosé, que es espectacular. Y tenemos una gama un poquito más baja y sobre todo baja en precio, que tenemos dos grandes vinos, un blend y un Chardonnay, y se llama Viceversa. Todos con el respaldo Otazu, todos con la calidad Otazu. Otazu nunca te va a hacer quedar mal. Bodega Otazu, @Otazu Venezuela, @Otazu Venezuela tenemos delivery. Oilven, una marca de lubricantes venezolanos, más de 20 años en el mercado, una empresa de una alta trascendencia social, una empresa que realmente cumple. Tenemos lubricantes para tu vehículo, lubricantes para vehículos pesados, lubricantes para maquinarias y de alta calidad. Cuando tú veas Oilven en cualquier valla, en un centro de expendio de aceites, pide Oilven, porque estás hablando de un producto nuestro que nos enorgullece como venezolanos. Si lo sigues, @OilvenBZLA, vas a tener excelentes tips en su Instagram, que permanentemente ayudan a aquellos que como yo no saben nada de vehículos. Manejar y de broma. Y por supuesto, Cicles. Cicles, cuando hablamos de algodón, hablamos de chemise, hablamos de buzo, hablamos de franelas, hablamos de chaqueticas para adolescentes, para niños, para mujeres, para hombres, para empresas. Habla de Cicles, para que sean lavables, para que se hagan bien, para que tengan colorido rico, para que tengan diseños maravillosos. Cicles, @Cicles oficial. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué es sobrevivencia? Esa parálisis. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace uno cuando uno va a una empresa y encuentra a ese que te dice, no, vale, vente porque esto está caído? Aquí la producción está caída porque el personal tiene como un manto negro. Así te lo explican los gerentes de recursos humanos o hasta el dueño de la empresa si es una empresa pequeña. Ya tú sabes para dónde vas. Toda esa gente está en modo sobrevivencia. Porque es un modo sobrevivencia. ¿Y modo sobrevivencia qué es? Está en la orilla del miedo. Y tiene razones para estar allí. Pero se quedaron en la anécdota, se quedaron en las historias. Y el miedo los ha paralizado al punto que sienten que no vale la pena más nada. Pierden la trascendencia de los famosos 3 albañiles, pegando los 3 ladrillos. A uno le preguntan, ¿qué haces tú? Pego ladrillos. A otro le preguntan, ¿qué haces tú? Levanto un muro. Y el tercero dice, ¿qué haces tú? Creo una escuela. La trascendencia de ese individuo hace que su despertar sea distinto, que su comer sea distinto, que su ir al trabajo sea distinto, que su dormir sea distinto, que su amor hacia los suyos sea distinto. Porque siente que llegar y estar esas 8 o 10 horas trabajando, pegando ladrillos, tiene un para qué. Y es el mismo trabajo, con el mismo jefe, con el mismo material, con la misma situación, pero tiene una trascendencia social. Perdón, una trascendencia. Un para qué importante. Esta gente perdió el para qué. Entonces tú lo ves sentado con los amigos, dándole vueltas a lo mismo y dale el que aqueja. Es que no se puede vivir, es que no me alcanza, es que no puedo, es que no hago nada, es que esto no sirve, es que nos maltratan, es que nos pagan muy poco, es que el país no sirve, es que estamos en el país que no es. Bueno, señores, se paró el tren. Permiso. Y eso lo mismo nos pasa a los individuos. Hay individuos que van muy bien en la vida y ocurre un hecho adverso que para el tren, que para la ruedita del hámster e inmediatamente esa gente entra como en una escalada hacia abajo y ya tú por práctica sabes, esa gente no tiene la mirada donde es. Entonces, esperemos que salgan del trance, porque tú no puedes agarrar en una funeraria luego que acaba de morir la persona que le murió y que le duele, cambiando las miradas. Pero sin embargo la gente lo hace. La gente intenta hacerlo.
Cuando te dice, bueno, ahora estará en el cielo, bueno, descansó, bueno, ahora va a estar tranquila o tranquilo. Esas son formas de tratar de llevarte la mirada. Pero tiene que haber algo mucho más profundo que eso. Y tiene también que haber en esa persona un trabajo personal, óyeme bien, un trabajo personal que permita, que haga posible que eso sea un hecho real. Porque todo esto va a tener que ver con el cultivo, todo esto va a tener que ver con el trabajo de tu vida. Y para eso estamos los que hacemos esto, que no soy yo solamente, por Dios. Hay miles, maravillosos algunos, por lo menos para mí. Pero no importa, quien te toque el corazón es válido. Que a través de sus charlas, que a través de sus podcasts, que a través de sus reflexiones, lo que te van a ayudar es a cambiar la mirada. Cambia la mirada. Cuando Facundo Cabral, mi amigo en vida, en un momento determinado él sufre un revés durísimo, durísimo. Él está en Los Ángeles y él manda a buscar a su esposa y a su única hija. Y tenía tiempo sin verla, él estaba de gira y de alguna manera las hace ir a Los Ángeles porque quería verla y quería compartir con ella y quería que conocieran. Y está en el aeropuerto esperando el vuelo y el avión tiene un accidente aéreo y viene la catástrofe, pues. Mueren todos los pasajeros. Y él está en el aeropuerto. Bueno, se podrán imaginar, pues. Tú ahí no hay mirada que valga. En ese momento estás en manos de la adversidad. Totalmente en manos de la adversidad. Y cuando uno está en manos de la adversidad, hay que colaborar con la adversidad. Fíjense ustedes esto, qué interesante. Pero es que yo no quiero avanzar mucho porque yo voy a hablar de la adversidad en algún momento. Cuando tú estás en manos de la adversidad, tú tienes que, ahí es donde viene la rendición. Hay una parte tuya que tiene que colaborar con la adversidad. Pero colaborar no es hacerla más grande, no, es darle movilidad a la adversidad. Y parte de darle movilidad a la adversidad es aceptarla. La acepto y al aceptarla entro en rendición. Saco mi fragilidad y entro en rendición. Y al entrar en rendición dejo que la adversidad me abrace. Esto suena fácil. Pero tampoco es del otro mundo. Dejar que la adversidad te abrace no es del otro mundo, salvo que tú seas de ese grupito que es los luchadores o de los guerreros. Ah, no. Si entras en eso, la adversidad te va a dar palo hasta por debajo de la lengua. Y en ese momento hay que rendirse. Y él se rinde. Y como él era muy amigo de la Madre Teresa de Calcuta, en un momento determinado, lo primero que se le ocurre al llegar al hotel, después de todos los trámites y de todo el reconocimiento y de toda la locura que vivió, fue llamar a la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, una sabia, una mujer absolutamente de excepción, hace silencio y lo escucha, lo que se debe hacer. Y después que lo escucha por un largo rato, no le contesta absolutamente nada. Y al final le dice, Facundo, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Porque tú quedaste vivo. Eso de que ellas con lo que sucedió se llevaron mi vida, no, es mentira. No se llevaron tu vida. Tu vida está ahí. Y él cuenta que esas palabras, ahora Facundo, ¿qué vas a hacer con lo que quedó? Que es eso que tú eres, eso que has trabajado y eso que está en ti. Aquí estoy para apoyarte. Descansa, que sea leve. Buenas noches. Él dice que eso lo salvó. Él contaba en vida que eso lo salvó. ¿Quién controla la adversidad? Nadie. Uno le pide a Dios que ojalá tarde, que no llegue y que si llegue, llegue leve. Sí. Y a veces Dios escucha. Pero es que la adversidad forma parte del vivir.
¿Tú crees que a la naturaleza le encanta un huracán? Pero en el huracán la naturaleza se renueva. ¿Tú crees que a la naturaleza le encanta, no sé, cualquier cosa? Seguramente no, pero ella se renueva allí. Lamenta y se renueva. Por lo tanto, ¿tú crees que al mar le gustan los tsunamis? No. Pero en un tsunami hay una renovación completa de las especies, de los microclimas, de las corrientes y de todo lo que ocurre. Hay un para qué en la vida, pero tienes que estar del lado del amor para verlo. Si estás del lado del miedo no lo vas a ver. No lo vas a ver. El miedo es oscuro. No es que sea malo, es oscuro. Y es la primera parada de toda adversidad. Y de ese miedo entonces la tarea está en salir para irte a la orilla del amor. Entonces ahí empieza la revisión, ahí no se proyecta, ahí empieza la mirada lo más alto que pueda, ahí empieza la aceptación, ahí empieza detenerte, considerarte, despertarte, salir de la distracción para entrar en tu verdad. Eso te hace un ser en vida, un ser viviente. Amigos, gracias. Manos a la obra. La vida es trabajo, diario, permanente, sonriente, maravilloso. Y estar vivo es un privilegio. Así que de vida a vida les digo que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Que nos vemos en la próxima sonrisa y recuerde suscribirse, por favor. Porque declaramos que esta comunidad va a crecer y va a crecer mucho. Gracias a ti, gracias a mí. Amigos, gracias. Hasta la próxima.